We are in an era of rearmament. La Unión Europea decide poner en marcha un proceso de rearme. Un plan de defensa para rearmar a Europa. Europa se prepara para el rearme y para ello invertirá sumas multimillonarias nunca vistas antes. La creciente amenaza rusa y el menguante apoyo de Estados Unidos al viejo continente abocan a la Unión Europea hacia una economía de guerra. ¿Cómo se va a financiar? ¿Qué implicaciones tendrá? ¿Y quién se va a beneficiar? Lo vemos en el siguiente vídeo. El pasado mes de marzo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció una inversión en defensa de 800.000 millones de euros hasta el año 2030, una cifra que ha desatado la polémica. Esos 800.000 millones de euros, se han obtenido a base de considerar que cada Estado tiene que llegar al 3,5% del PIB en gasto de defensa. Entonces se suma la cantidad que le corresponde a cada Estado y se llega como a esta cifra. Entonces cada Estado tendrá que incrementar su gasto de defensa. No es un gasto común. Pero veamos cuánto dinero gasta cada Estado de la Unión Europea en defensa actualmente. Alemania fue el país que más invirtió en su ejército con un presupuesto de casi 62.000 millones de euros en 2023, seguido por Francia con 56.700 millones. Ya muy por detrás, Italia y Polonia superaron los 30.000 millones de euros en defensa y España, por su parte, gastó casi unos 22.000 millones. Si sumamos el gasto militar de los 27 países de la Unión Europea, la cifra ascendió hasta los 279.000 millones de euros, mientras que Rusia, la gran amenaza europea, casi alcanzó los 100.000 millones. Es decir, que a diferencia de lo que muchos podrían pensar, la Unión Europea ya tiene un presupuesto en defensa casi 3 veces mayor que el de Rusia. Y si a esta cantidad le sumamos los 800.000 millones anunciados para rearmar Europa, la cifra en gasto militar de los 27 países europeos ascendería a más de 1 billón de euros. Una suma, a juicio de muchos expertos, desorbitada. Pasaríamos a ser la segunda, diríamos, potencia mundial en gasto militar. Yo creo que si se llegan a cumplir el objetivo de los 800.000 de incremento a lo que ya hay, pues puede ser que el 40% del gasto mundial se esté realizando entre los 27. ¿Eso es eficiente? ¿Eso es razonable? ¿Esto es raciocinio y eficacia? Yo creo que no. Como podrán imaginarse, la industria bélica europea se frota las manos cuando oyen estas cifras. Desde el comienzo de la guerra de Ucrania, la industria armamentística europea está viviendo un boom no visto antes desde la Segunda Guerra Mundial. La mayor empresa de armas alemana, Rheinmetall, ha visto multiplicado por 3 su valor en bolsa en los últimos 6 meses. Bueno, las industrias armamentísticas están experimentando ya desde hace un tiempo, casi que desde la invasión rusa a Ucrania, un boom, pero este boom se ha acrecentado con la llegada de Donald Trump y la casi imposición a Europa de que aumente su inversión en defensa, a todo el anuncio de Alemania de rearme en defensa, el plan de rearme europeo. Desde la llegada de Donald Trump, siguiendo con el caso de Rheinmetall, aumentó 3 veces su valor de capitalización bursátil. Y hablando de defensa y de industria automotriz, un dato demoledor de marzo es que la empresa Rheinmetall pasó en capitalización bursátil al grupo Volkswagen. Vale más de 55.000 millones y ya es uno de los consorcios más poderosos que hay en Alemania. Y las previsiones apuntan a un crecimiento exponencial de esta industria en Europa que podría verse incluso desbordada, y no solo por los encargos europeos, sino también por los que vendrán de todo el mundo. Sí, seguro. Como también veremos con el tiempo, porque eso es de rebote que se puede llegar a observar dentro de 2, 3, 4 años, un incremento de las exportaciones de armas a otras partes del mundo que no son la Unión Europea. Eso también lo vamos a ver. Algunas voces críticas con el rearme europeo señalan que todo
Todo es un plan para reflotar la maltrecha economía alemana. Alemania tiene cada vez más problemas para vender sus autos y su maquinaria, y la guerra arancelaria desatada por Estados Unidos no ha hecho más que empeorar esta situación. Los expertos dudan de esta teoría, pero sí que apuntan a que la industria bélica alemana va a ser la más beneficiada de todo el continente. Hombre, yo no creo que los 27 se pongan de acuerdo para salvar a Alemania. Eso seguro que no, ¿eh? Han llegado a un acuerdo por otra razón. Lo que yo sí que creo es que Alemania sí que va a tomar esa opción. Yo creo que Alemania está en una crisis industrial importante, en un momento de crisis de su modelo industrial, y que una buena solución para salir de la crisis, yo creo que el nuevo gobierno alemán sí que decidirá ir, diríamos, reconvirtiendo industria civil hacia el campo de la industria militar. De hecho, este proceso de reconversión ya ha comenzado en Alemania. La industria del acero y del motor alemán, en plena crisis, miran ahora al fuego de la guerra como su salvación y desvían su producción de lo civil a lo militar. Un claro ejemplo de ello es el grupo siderúrgico ThyssenKrupp, conocido por su acero, autopartes y sus míticos ascensores. Se prepara ahora para un tsunami de pedidos militares, sobre todo submarinos. Su cotización en bolsa se ha llegado a disparar hasta un 280% en lo que va de año. Y este es tan solo uno de los numerosos ejemplos de transformación que ya se está viendo en Alemania. Rheinmetall, por ejemplo, que es la industria de fabricación alemana, la empresa de fabricación alemana armamentística más grande, más famosa y conocida incluso de Europa, ya anunció que reconvertirá 2 de sus plantas, porque ellos son también proveedores de la industria automotriz, proveedores de autopartes. Va a reconvertir 2 plantas de autopartes para aumentar su capacidad de producción de material bélico. La empresa Hensoldt, por ejemplo, que produce radares, planea duplicar su producción de radares utilizando recursos de la industria automotriz. Y cuando estamos hablando de recursos, digo, tecnología de la industria automotriz, pero también mano de obra en un contexto en el que la industria automotriz está despidiendo mano de obra. De hecho, la carrera por la mano de obra cualificada de otros sectores ya ha comenzado y los fabricantes de tanques y misiles de crucero alemanes y europeos buscan desesperadamente nuevos empleados. Según un estudio reciente de la consultora Kearney, el total de trabajadores que van a ser necesarios en la industria bélica europea dependerá del grado de rearme. Si en el futuro los países europeos de la OTAN gastan el 2% de su PIB en armamento, en 2030 faltarán unos 160.000 trabajadores cualificados. Con un aumento del 2,5% del PIB, podría haber unas 460.000 vacantes. Y con un aumento del 3%, se llegaría incluso hasta las 760.000 vacantes. La pregunta que todos se hacen ahora es: ¿de dónde va a salir esta mano de obra? Bueno, es un cuello de botella importante que tiene sobre todo Alemania, la disponibilidad de mano de obra calificada, pero bueno, muy probablemente salgan de la industria automotriz. Hay empresas armamentísticas que están en contacto con otras participantes de la industria automotriz como Bosch, como Continental, y podrían compartir trabajadores. Va a haber una gran masa de ingenieros de la industria automotriz que van a quedar libres. Siemens, por ejemplo, anunció un plan de reducción de 6.000 personas. Bueno, es toda mano de obra capacitada que podría reconvertirse hacia la industria armamentística. Menos autos y más tanques. Este parece ser el futuro de la industria y de la economía alemana, que según algunos expertos, en unos pocos años podría sustentarse del material bélico. Veremos, y eso tardará algunos años en que se pueda ver, si realmente Alemania se convierte en la fábrica de Europa de armas. Yo creo que sí que es una apuesta del nuevo gobierno alemán hacer esta apuesta por la industria, pero los resultados claros se verán como mínimo a partir de 5 años. Queda patente que la economía y la industria alemana son claros ganadores de este rearme europeo, pero ¿qué pasa con los otros países del bloque y su industria? No tanto porque yo creo que en otros países diríamos que no hay
tanta capacidad industrial como tiene Alemania, ¿eh? Sí que vamos a ver, por ejemplo, yo creo que sobre todo Italia, España y Francia, el incremento de dedicar más dinero a industrias para que generen nuevos proyectos. Y también industrias no tan clásicas que incorporan nuevas tecnologías, drones, inteligencia artificial a sistemas militares. Eso pueden ser industrias de un carácter más pequeño, más innovador, yo creo que van a crecer de forma grande, porque si en Europa se va a mover tanto dinero en este sector, esta industria se moverá. Y la pregunta del millón es, ¿de dónde va a salir tanto dinero? Pues todo apunta a que el estado del bienestar europeo es quien va a pagar esta factura. Cada estado va a tenerse que endeudar para comprar, va a tener que hacer remodelación de presupuesto. Esto es algo que yo creo que veréis en Alemania en cómo reconfigura el nuevo presupuesto del año 2025, y lo que se espera que se va a ver es que aumente el presupuesto al Ministerio de Defensas para hacer compras, por tanto encargos a la industria, y por otra parte vamos a ver cómo disminuye el presupuesto de otras partidas como serán los de gasto social. Una receta que, por cierto, ya la hemos visto aplicar en Reino Unido, cuyo presupuesto para el 2025 reflejaba un recorte en prestaciones sociales de casi 5.800 millones de euros y que ahora eran destinados a defensa. Pero los expertos también advierten que por mucho dinero que la Unión Europea destine a defensa, si lo hacen 27 ejércitos repartidos por todo el territorio, en vez de en un gran ejército común, la eficacia de este rearme será mucho menor. Porque tenemos estados con un gran desequilibrio de capacidad militar. No puede compararse un estado alemán con un belga o uno de Luxemburgo o el de Dinamarca. Y yo creo que es un punto para mí difícil de ver cómo los estados no rompen con la concepción de Estado-nación y pasamos a tener elementos también de defensa que sean comunes y compartidos. Por eso te digo que yo creo que es malgastar, que lo que hay que gastar es en unificar, no en tener 27 unidades así repartidas. Yo creo que eso en el futuro no tiene sentido. Con su multimillonario plan de rearme y orientándose hacia una economía de guerra, Europa lanza un claro mensaje a Rusia. Ahora falta ver si, además de claro, también es eficiente. ¿Qué piensan ustedes? ¿Son suficientes 800.000 millones para que la Unión Europea pueda defenderse de un hipotético ataque ruso? Déjennos sus comentarios.